Listo, ahí estamos ya grabando. ¿Sí? Bueno, entonces este sería el ejercicio 1. Tenemos ahí el circuito equivalente que les decía es similar a lo que teníamos en generadores, solamente que acá tenemos la aplicación de una tensión, y en generadores que teníamos un movimiento sobre el inducido. La única diferencia que vamos a tener es que acá vamos a considerar las caídas de tensiones en las escobillas, los contactos de las escobillas con el colector. Y a eso lo vamos a llamar BD. Nos va a indicar una determinada caída de tensión, es pequeña, pero bueno, la vamos a tener en cuenta. ¿Sí? De manera que las ecuaciones que nosotros veníamos manejando para generadores son las mismas, nada más que acá vamos a estar, en vez de hablar de tensión generada, porque acá vamos a tener un movimiento, ¿sí? Esto acá vamos a tener una fuerza contraelectromotriz. ¿Sí? O sea, vamos a aplicar una tensión, vamos a crear un movimiento, en el inducido se está generando una fuerza contraelectromotriz. De manera que la tensión aplicada va a ser igual a la suma de las tensiones, ¿sí? Que son la fuerza contraelectromotriz, la caída de tensión en el contacto de escobilla B larga D, y la caída, en este caso porque no tiene excitación serie, en el inducido, que sería en RA. RA estaría representando la resistencia del arrollamiento del rotor o inducido. ¿Sí? Entonces, en los próximos ejercicios, por ahí ya como lo hemos visto mucho en generadores, lo vemos ahora, tal vez ni tengamos el esquema, pero yo ya les voy a decir una excitación derivación o una excitación serie, y ya lo tienen que más o menos imaginárselo, de todos modos lo pueden dibujar o lo pueden esquematizar, ¿no? Pero pueden imaginárselo como para ir avanzando. Pero las formas de excitación son las mismas. Paralelo como esta, serie, que ya la vamos a ver en el siguiente, o compound, que puede ser corta o compound larga. Entonces, en el primer ejercicio dice que es un motor derivación de corriente continua, que tiene una resistencia inducida de 0,25, eso sería RA, una caída en tensión por contacto de escobilla de 3 volt, eso sería BD, y recibe una tensión aplicada en Born, esa tensión de línea, de 120 volts. Hay que calcular la corriente en el inducido cuando la velocidad origina una fuerza contraelectromotriz de 110 volts, lo mismo cuando disminuye y la fuerza contraelectromotriz es de 105 volts, y después la variación porcentual para estos casos de las fuerzas contraelectromotriz y de las corrientes, o sea, cómo varía uno y otro. Bueno, acá estamos interpretando ya algo que es propio de motores, y que vamos a trabajar fundamentalmente sobre los cálculos de las velocidades. El motor de corriente continua, antiguamente la mayor virtud que tenía es que se podía regular la velocidad variando las tensiones o variando las excitaciones. Y esto, bueno, era una gran ventaja con respecto a los motores asincrónicos, en donde no se podía controlar la velocidad, o se tenía que utilizar un motor tipo Sharp, esto ya hablando en corriente alterna, ¿no? Con la aparición de los variadores de frecuencia y toda la electrónica, y que hizo que los motores asincrónicos pudieran ser controlados en potencia y velocidad a lo que uno quiera, entonces ahí fue un poco el ultimátum de los motores de corriente continua. Si bien existen todavía muchos motores de corriente continua y hay muchas aplicaciones, pero eso los dejó de lado porque les quitó la cuestión más importante que tenían, que era cómo regular la velocidad. Bueno, entonces acá vemos que a distintas velocidades que vamos a tener del motor, vamos a estar generando una fuerza contraelectromotriz. Esa fuerza contraelectromotriz entonces va a depender del flujo, va a depender de una constante de características del motor, y va a depender de la velocidad. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo ahora cómo calculamos esto que nos pide. Tenemos la ecuación de tensiones acá, ¿sí? Acá está una pequeña explicación, pero es muy simple.
y de la cual, si a nosotros nos está pidiendo la corriente, esta corriente en el inducido sería I sub A, ¿sí? De esta ecuación, si nosotros despejamos I sub A, nos va a quedar que va a ser a BA menos la fuerza contra la electromotriz menos la caída en BD sobre la resistencia. Como todo eso es dato, es muy simple el cálculo acá, y vamos a tener que la corriente en el inducido, para esa fuerza contra electromotriz, ¿sí?, que nos dio como dato, ¿sí?, para esa fuerza contra electromotriz de 110 volt, ¿sí?, el sub C, pusimos acá 110, es de 28 amperes. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Bueno, entonces, de la misma manera, vamos a agrandar esto. Si calculamos cuando la fuerza contra electromotriz desde 105, nos va a dar una corriente mayor. Lógicamente, vamos a estar reduciendo en la fuerza contra electromotriz y manteniendo todos los mismos datos de tensión aplicada, de tensión de caída en escobillas y de resistencia al inducido, que son ya características de este motor, nos da 48 amperes. Quiere decir que para una variación, y ese es el punto C, de 110 a 105 volt de fuerza contra electromotriz, o de sub C, de 4,76%, la corriente varió de 48 a 28 y eso es un 71,43%. ¿Sí? Con lo cual podemos ver cómo variando la fuerza contra electromotriz y esta a su vez generada por la velocidad, ¿sí?, puede llegar a provocar distintas, o sea, una gran amplitud de variación de corrientes en el inducido. Y las variaciones de velocidad en un motor determinan variaciones mayores de corriente. Por esto en algunos motores de continua, por ejemplo en los servomecanismos, se utiliza la corriente como indicador de carga y de velocidad. O sea, como indicador de velocidad, directamente yo puedo estar tomando la corriente que me consume y de ahí hacer una relación y saber qué velocidad tengo en el eje. Bueno, esto como es muy simple para el cálculo, ¿no? Pero para ir incorporando el concepto de la fuerza contra electromotriz y la diferencia que es con el generador, ¿no? Veamos ahora el ejercicio número 2, si no tienen ninguna pregunta, ninguna consulta, díganme. Si ustedes no me dicen nada, yo sigo. Es un motor de derivación de 120 volt con resistencia en el inducido de 0,2, ¿sí? O sea, ese es RA. La excitación dice 60 ohm. Fíjense que acá ya no hicimos el esquema, ¿sí? Es derivación, es lo mismo que el que hicimos anterior. O sea que la excitación 60 es lo que nosotros habitualmente llamábamos a la excitación paralelo F, o sea, sería RF, ¿sí? Y una corriente 40 amperes plena carga, ¿sí? Dice, la caída en la escobilla de 3 volt, y dice, si la velocidad nominal a plena carga es de 1800 revoluciones por minuto, calcular. Entonces, quiere decir que nos está dando que con todos sus datos nominales absorbe 40 amperes y tiene una velocidad de 1800 RPM. Y nos pide que calculemos qué velocidad va a tener cuando esté a media carga, ¿sí? O sea, a la mitad de la carga nominal, y qué velocidad va a estar cuando esté sobrecargado un 125%. Bueno, acá hay una ecuación fundamental, que es la de la fuerza contra electromotriz, y que es igual a una constante, K, que dependerá de las características constructivas del motor, y es directamente proporcional al flujo phi y a la velocidad S. Fíjense, identificamos velocidad con la letra S. En este caso, nosotros sabemos que al tener un motor con excitación derivación, al arrollamiento de la excitación le estamos aplicando la tensión de línea, en este caso 120 volt.
Y ante cualquier situación de velocidad, la tensión de línea que yo voy a estar aplicando va a ser la misma. Con lo cual el flujo phi de excitación va a ser siempre el mismo. No es lo mismo cuando tengo una excitación serie, porque al variar la corriente varía la excitación del arrollamiento serie, ¿no? Por eso son dos casos. Ahora vemos primero el de excitación paralelo, después más adelante vamos a ver el de serie, incluso combinado con un compound. Entonces, fíjense, yo puedo decir que a distintas situaciones voy a tener una tensión o una fuerza contra la electromotriz E sub C, voy a tener la constante K que va a ser siempre la misma, voy a tener un phi que va a ser el mismo, y voy a tener una S, que será equivalente a la E sub C, diferente para cada situación. De manera que si yo hago una relación de una situación con otra, divido miembro a miembro una situación con otra, puedo despejar y puedo simplificar K, y puedo simplificar phi porque es un motor de derivación, y me queda una relación entre fuerzas contraelectromotrices y velocidades de dos situaciones. Puede ser una situación nominal, o una de media carga, o una de media carga y una de 125%, cualquiera. Yo voy a tener una relación, de manera que si yo conozco una, puedo calcular la otra, ¿no? Por eso acá nos pide, dando todos los datos para la situación nominal del motor, nos pide la de media carga. Entonces, haciendo esa relación, voy a poder despejar que la velocidad S, ¿sí?, a media carga, ¿sí?, va a ser igual a la velocidad nominal por la fuerza contraelectromotriz a media carga sobre la fuerza contraelectromotriz a plena carga. Y esto sale de esta relación, sale de dividir miembro a miembro estas dos ecuaciones, o puedo obtener varias situaciones, como ya les dije. Entonces ahora lo que tenemos que calcular son las fuerzas contraelectromotrices para, entonces sí, calcular la velocidad que nos está pidiendo. Volvemos a la ecuación principal. Entonces la fuerza contraelectromotriz la teníamos de la ecuación de la tensión, en donde teníamos que la tensión en bornes, BA, o podemos llegar a tenerla identificada como BL también, era igual a E sub C más IA por RA más BD. De ahí despejábamos E sub C, ¿sí? Y bueno, necesitaremos BA, lo tenemos, 120 volts. BD nos dice que es 3 volts. RA nos dice que es 0,2 ohms. No tenemos I sub A. Porque el I que nos da acá dice absorbe una corriente de 40 amperes. Esa es la corriente de línea. Vamos a volver al dibujito de acá, al esquema. Fíjense, IL es esa. ¿Ven la manito? Sí, sí se ve. ¿Se ve? Bueno, entonces, si se ve, sigo indicando con respecto a lo que veo con la manito. Ahí tienen IL, IA en la corriente que pasa por el inducido, y F por el de excitación. Entonces, cuando nos dice absorbe una corriente 40 amperes, es IL, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que sacar ahora, ¿sí?, es IA. Como IL es igual a IF más IA, ¿sí? Acá, acuérdense que estamos en un motor, entonces IL está entrando una corriente por la línea, y se deriva parte al arrollamiento de excitación IF, y parte al inducido, y es IA. Y como IF lo puedo sacar como BF sobre RF, BF es lo mismo que BA, porque es una excitación paralelo, entonces es 120 volts, y RF me dice que es dato, que es de 60, acá dice 60 ohms, entonces voy a tener que IF va a valer 2 amperes. Si F vale 2 amperes y L vale 40, quiere decir que la IA, que yo tengo que meter en esa ecuación para calcular la fuerza contraelectromotriz, es 38. Y me quedan los 120 volts, menos los 38 por 0,2, que es la RA, menos los 3 volts de la caída de escobilla, con lo cual me da 109,4. ¿Sí? Pero atenti, acá me dice calcular cuando es de media carga, o sea, cuando tengo IL sobre 2. ¿Sí? IL sería la carga completa, lo divido en 2,
¿sí? Entonces eso me va a dar 20 menos 2, o sea que quiere decir que la calculemos cuando IA valga 18 amperes. Entonces hacemos la ecuación con los 18 amperes y me da 113,4. Entonces ahí yo ya tengo las dos fuerzas contraelectromotriz. La fuerza contraelectromotriz para la carga nominal, que era 40, menos los dos que se iban para IF, que eran 38, y la fuerza contraelectromotriz, que es para 40 dividido 2, porque dice que es media carga, menos los 2 amperes que siempre van a estar yendo para RF, ¿sí? en los motores con excitación paralela. De ahí entonces tengo las dos fuerzas contraelectromotriz, decíamos que la nominal correspondía, era 1800, entonces reemplazando en la ecuación que teníamos al principio, voy a tener que la velocidad nueva va a ser igual a los 1800, plena carga, a 113,4, que es la fuerza contraelectromotriz de media carga, dividido los 109,4, que es la fuerza contraelectromotriz de plena carga. Y en definitiva me da a 1866 RP. Quiere decir que cuando el consumo me bajó a la mitad, ¿sí? La velocidad aumentó de 1800 a 1866 RPM. ¿Sí? Por otro lado, dice, ¿qué pasa si en vez de bajar aumenta el 125? Fíjense que esta relación que yo tengo acá la puedo hacer para cualquier situación referida una sobre otra. Entonces voy a calcular la E sub C de 125, ¿sí? Calculando primero, la corriente va a ser 1,25 por IL menos IF. 1,25 por 40 menos los dos que se van para la excitación. Siempre 2 amperes, porque es BF sobre RF, vamos a tener, ese es el valor de IF, y da 2 amperes, van a ser constantes. Y nos da una corriente de 48 amperes. Con esos 48 amperes y todos los otros mismos datos, me da una fuerza contraelectromotriz de 107. Y después vuelvo a la misma ecuación, en donde puedo usar la relación con la fuerza contraelectromotriz y la velocidad nominales, 1800 y 109,4, o también podría haber usado, ¿sí? 1866 y 113,4. Si usaba acá eso, en vez de 1800, 1866, y en vez de 109, 113,4, acá me daba lo mismo. ¿Sí? Le usó en 1800 y 109,4, 107,4 es la fuerza contraelectromotriz que calculó recién, y el motor entonces bajó la velocidad a 1767 RPM. ¿Se entiende cómo ir haciendo la relación entre un momento y otro cuando tenemos un motor de derivación y el flujo sabemos que se mantiene constante porque nosotros estamos aplicando la tensión de línea al arrollamiento de excitación? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Es sencillo, hay algunos conceptos, lo que pasa es que después vamos a ver motores de excitación serie, motores con compound, con pan corto o larga, y bueno, y algunas cositas más. Entonces, bueno, pues esto por un lado creo yo que va fácil, entendible, después, bueno, se junta con el resto, ¿no? Tienen que tener presente eso, tienen que tener presente en mente cómo son los circuitos equivalentes, los esquemas de conexionado de un motor y de otro. Y cuando sabemos, cuando decimos inducido, ¿qué es inducido? O porque muchas veces en los parciales no preguntan o no saben, ¿ese me es inducido es RA o RF? Bueno, si no saben eso, porque entonces o no han estudiado o no han entendido, ¿sí? Porque no es tanto saber el valor, sino saber qué es cada cosa, ¿no? Les digo para que cuando estudien vean y hagan hincapié en esas cosas y no por ahí no se detengan. Por ejemplo, el tema de resultado. El tema de resultado tiene su importancia desde el punto de vista en donde yo no puedo decir que un motor me da, qué sé yo, 200.000 revoluciones por minuto y
y dejarlo el valor como que está bien, que para mí está bien. Si me da eso, prefiero no poner nada, prefiero que no pongan nada y que digan, hay algo que me equivoqué y no encuentro, no sé por dónde está, pero no puede dar ese valor. ¿Sí? O sea que el resultado es un poco más con el sentido. Ahora, si me dicen 1767 o 1770, es lo mismo, no importa. Ahí estamos bien. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos al ejercicio 3, dice que es un motor de derivación de corriente continua. Seguimos con los motores de derivación de 120 volts, una resistencia inducida 0,2 y una caída de tensión de escobilla de 2. ¿Sí? Tiene una corriente nominal a plena carga de 75 amperes en el inducido, ¿sí? Y A minúscula sería eso, y nos pide calcular la corriente en el momento del arranque y el porcentaje respecto de plena carga. Y después ve, dice, si la resistencia, si se le pone una resistencia de arranque para limitar la corriente, ¿sí? Calcular las condiciones en cuando el 150% de la carga nominal y en el momento del arranque, si la fuerza contra la electromotriz es el 25% de la tensión aplicada y al 150% de la carga nominal, y al 50% y siempre al 150% de la carga nominal. Y por último, la fuerza contra la electromotriz sin resistencia de arranque. Bueno, este es muy común en los motores de corriente continua limitar la corriente de arranque. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en el ejercicio que cuando arranca hay un gran consumo y hay que tratar de evitar esos picos. Entonces, para evitar ese pico se ponen resistencias de arranque, que van disminuyendo en su valor hasta que el motor se pone en régimen, ¿no? Estas resistencias de arranque se conectan en serie con el inducido. Cualquiera sea la excitación que tenga el motor, las resistencias para el arranque van en serie con el inducido. Sea excitación serie, sea excitación paralela o compuesta, corta o larga. ¿Sí? Y acá nos está diciendo, dice, bueno, a ver, calcular este motor, ¿cuánto te da la corriente de arranque? Ahora la vamos a ver. ¿Y cuánto vale eso respecto de plena carga? ¿El 10% más? ¿El 1000%? ¿Cuánto es? Y eso nos pide que calculemos. Y por otro lado, como se sabe que tenemos que usar resistencias para limitarla, dice, bueno, si va a una resistencia de arranque, limitemos como para que la corriente no pase del 150%, sería el punto 1, ¿sí? Y en el momento del arranque de una condición que ahora la vamos a ver, o después cuando ya arrancó y la fuerza contra la electromotriz está a un 25% de la tensión aplicada, pero siempre teniendo en cuenta de que no nos pasemos del 150% del valor de la corriente, y lo mismo para el 50%. Entonces vamos a ver, se entiende lo que estamos queriendo calcular acá, ¿no? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Muchachos. Sí, sí, profe. No, la grabación le va a quedar con unos espacios mudos tremendos a Alexis. ¿Me están siguiendo? Profe, Pregunto. sí, ¿Sí? ahí Ahí volví volvió a Alexis. reingresar hace Ah, 10 bueno. minutos. Puedo ingresar de vuelta. Bueno, no, porque me pidieron que la grabe, estamos grabando. Sí, sí, se me había cortado el internet, no podía Pero entrar. bueno, No podía entrar. está, por la duda, bueno, queda grabada para los que por ahí no pudieron conectarse. Entonces ahí ustedes están viendo ahora el esquema de conexión, en donde vamos a tener el motor con excitación derivación. RF acá lo dibujamos a la derecha, para que nos quede más claro en la parte de la resistencia de arranque, ¿no? Pero va de cualquier lado. Está en paralelo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos el inducido, que sería RA, y lo que tenemos ahí indicado como VD, caída de escobilla, y en su C, fuerza contra electromotriz. Y fíjense que en serie con esto vamos a tener una resistencia RA mayúscula, y esa la vamos a llamar resistencia de arranque. Y ahí está con una flecha variable. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un determinado valor en el momento del arranque, otro valor de resistencia cuando está a un 25 o 30%, y así hasta que por ahí llega a su plena velocidad y le sacamos la resistencia de arranque. O como que lo puenteamos a la resistencia de arranque, ¿no? Sería en el punto más superior de ahí del esquema.
Entonces, vamos al cálculo de lo primero que nos pide. Primero nos pedía que calculemos cuánto es la corriente de arranque, sin ninguna resistencia. Entonces, con los datos que nos da, nosotros tenemos que B sub A era igual a E sub C más IA por RA más BD. En el momento del arranque, en el instante del arranque, no hay giro, todavía no se movió. Como todavía no se movió, la E sub C no puede tener valor. Acuérdense que la E sub C dependía directamente proporcional a la velocidad. ¿Sí? Entonces, si la velocidad es 0, E sub C es 0. Y de esa manera me queda que BA es igual a IA por RA más la caída de escobillas BD. Si de ahí despejo la corriente, esa IA va a ser la corriente en el arranque por esa condición que yo dije que sub C es 0, ¿sí? Y si reemplazo los valores, fíjense, 120 volt tenía, 2 de caída de escobilla y 0,2 de RA, me da una corriente de 590 amperes. Y me dijo que en el enunciado me decía que la corriente nominal era 75. A la pucha, entonces si yo hago la relación entre 75 y 590, estoy en un 787%. Entonces voy a tener que calcular todos los arrollamientos del inducido para un 787% de lo que va a ser después el trabajo normal del motor, por el momento del arranque nada más. Para evitar eso es que colocamos resistencia para limitar la corriente en el arranque. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué quiere decir Bien, entonces? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Poníamos una RA mayúscula y que iba en serie con la RA minúscula. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación ahora? Me queda que BA va a ser igual a la fuerza contraelectromotriz más la corriente IA por RA minúscula más RA mayúscula. Ese RA mayúscula es el que representa la resistencia de arranque, ¿no? Cuando yo les dije que había arrollamientos auxiliares y de compensación y que estos también se conectaban en serie, si en este caso los tuviera, hay un ejercicio más adelante, las resistencias de esos arrollamientos también sumarían en este término donde está la corriente IA. Y sería IA por RA más RA mayúscula, más un RC de conmutación, más un RA prima de auxiliar. O todo lo que yo le estoy poniendo en serie, ¿sí? Va a estar multiplicando por IA. Bueno, en este caso tenemos solamente resistencia en serie, RA, y más la caída de escobilla BD. De esta ecuación entonces despejamos RA, que es lo que nosotros queremos saber, en qué valor tiene que estar, ¿sí? Y nos va a quedar la tensión menos la fuerza contraelectromotriz menos la caída de escobilla sobre la corriente IA, despejando esto de acá, ¿no es cierto? Menos el RA del inducido. Entonces, lo primero que nos pide dice, en el momento del arranque, ya, chao, ese concepto fundamental, E sub C 0, en el momento del arranque, con una IA que no supere el 75%, el 150%, entonces esta IA, que es 75 la nominal, multiplico por 1.5, y después los otros son valores, 120 la tensión de línea, 2 la caída de escobilla, y 0,2 la RA, son todos constantes, ¿sí? Y ahí ya puedo calcular qué valor de resistencia tendría que tener yo en el reóstato de arranque para que en el momento del arranque, que es sub C es 0, la corriente no supere el 150%. Eso quiere decir, le estoy bajando de 787 a 150%. Y me dice que entonces la resistencia que tendría que tener es de 0,848 ohms. De la misma manera me dice, bueno, supongamos que el motor ya arrancó y que la fuerza contraelectromotriz es un 25%, en ese instante, el 25% de la tensión aplicada, y no quiero que me pase de 150% la corriente. Esto es, bueno, si para una de las condiciones puse 150, ya para el resto no voy a tomar 200 o 300 o menos, tomo la misma para
hacer el cálculo del motorcito para todo igual, ¿no es cierto? A menos que considere una situación que diga, bueno, puede haber una situación en donde yo digo, bueno, construyo con mayor diámetro los arrollamientos y banco el 300% de la corriente nominal. No tiene sentido cuando yo puedo limitarla con la resistencia de arranque. Entonces, en este caso ahora ya E sub C no vale 0, vale 0,25 de los 120 volts que tenemos en línea, y la corriente 75 también la vamos a estar multiplicando por 1.5, y considerando los 120 volts, los 2 de BD, caída de escobilla, y 0,2 de RA, me da que el reóstato lo tendría que haber puesto en 0,582 ohm. Cuando tengo 0,582 ohm y la fuerza contra la electromotriz está en un 25% de la tensión aplicada, yo voy a tener no voy a superar el 150% de la corriente. ¿Sí? Y por último, dice, bueno, idem al anterior, pero cuando es al 0,5, en vez de 0,25, es para ver los valores, o sea, ya va andando el motor al 50% prácticamente, y bueno, entonces ahí el valor de la resistencia me da en 0,315. Va bajando el valor y así sucesivamente hasta que cuando yo lo dejo en la velocidad nominal, trabajando con la corriente sin resistencia de arranque. Y por último dice, bueno, calcule la fuerza contra electromotriz, por hacer un punto más, ¿no? Pero es lo mismo que veníamos viendo, calcule la fuerza contra electromotriz sin resistencia de arranque. ¿Sí? Quiere decir que la fuerza contra electromotriz en una situación nominal del motor va a ser 103 volts. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy tomando 120 volts, estoy tomando 75, que me dice que es la IA nominal, multiplicado por 0,2, que es la reacción del la resistencia al inducido, y 2 volts, que es la caída de escobilla. Con lo cual, ese sería el 103 volts, que yo por ahí, si quiero calcular velocidades en distintas situaciones, lo voy a tener que relacionar con eso como de plena carga. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, si van entendiendo, entonces ahí fíjense que tuvimos un concepto más en este ejercicio, y ahora vamos por otro. Fíjense el esquema, acá tenemos un esquema de un motor compuesto con una excitación derivación que es IF, conexión larga, una excitación serie, tiene una resistencia de inducido RA, dice que tiene un bobinado de compensación RC, ¿sí? Caída de escobilla, BD, pero tiene una llave interruptora acá, una llave S, ¿sí? Que aparentemente es para conmutar o para puentear la excitación serie. Si yo esta llave la cierro, esto se anularía y el motor se me transforma en un motor de derivación. Entonces, en este primer ejercicio trabaja con la llave cerrada y es un motor de derivación, igual que los que veníamos viendo anteriormente. Agregamos un concepto de potencia, pero para aprovechar nada más. Y en el próximo ejercicio abrimos la llave y vamos a tener el mismo motor, pero con el adicional del flujo de la excitación serie. Entonces, ¿se entiende cómo es el esquema, no? Sí, profe. Bueno, dice, entonces este es un motor compound de 230 volts de 10 HP, 1250 RPM. Resistencia inducido, RA 0,25. Dice que posee devanados auxiliares de compensación, o sea, están representados esos devanados auxiliares de compensación en RC, y están en serie con el inducido, y tiene una resistencia de 0,25. La caída de escobilla es de 5 volts, y las resistencias serie y derivación son respectivamente 0,15, sería esta, RS, y 230, RF. ¿Sí? Serie y derivación respectivamente.
Dice, se realiza un puente en la excitación serie y absorbe una corriente de 55 amperes a carga nominal y 4 en vacío, con una velocidad de 1810 RPM. Entonces dice, calcular la velocidad a carga nominal nos da que a 4 amperes, que la de vacío 1810, y nos pide a 55 amperes qué velocidad tiene, ya lo hicimos, la van a ver que es sencillo, y después nos pide potencia interna en watt y en HP a plena carga. Bueno, acá explica lo que recién estábamos hablando, ¿sí? Y para obtener la velocidad nos basamos en la misma ecuación, en donde relacionamos las fuerzas contraelectromotrices de cada situación con las velocidades, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que SP va a ser igual a S sub 0, o sea, la velocidad en vacío, 1810, que dice ahí, por la tensión a plena carga sobre la, fuerza contra electromotriz a plena carga sobre la de vacío. Tenemos que calcular estas dos, SP y S0. Entonces, E sub C0 va a ser BA menos IA a vacío por RA menos BD. ¿Por qué? Porque esto, el serie desaparece, ¿no? Esto desaparece porque está cerrada la llave S. Y lo mismo vamos a tener para plena carga, con IA va a ser el nominal. Entonces esto es lo mismo que ya hemos calculado, tenemos que calcular IF, porque sabemos que va a ser IL le va a quitar algo IF, y ese IF va a ser BF sobre RF, es lo mismo que vimos en el ejercicio 2. Como tenemos 230 volt y 230 ohm, justo 1 amper es lo que se va para IF. Quiere decir que cuando tengo un vacío que tenía un consumo de 4 amperes, le quito 1 amper para IF, me queda 3 amperes IA. Y cuando está en carga nominal, que tenía 55 amperes, estos datos del enunciado, también le quito 1, ¿sí? para la excitación, y me quedan 54 amperes. Entonces, con 3 y con 54, yo calculo la E sub C0 y la E sub CP. ¿Sí? 230 es la tensión en borne, 5 caída de escobilla, ¿sí? Y 0,25 RA. Me da 224,25 y 211,5. Esos dos, los llevo a la ecuación, S0 varía 1810 y me dice que la tensión, la velocidad, perdón, a plena carga es 1707 RP. Hasta ahí es lo mismo que vimos en los ejercicios anteriores, nos sirve como para practicar, como para ver. Fíjense que acá comparó una situación de vacío con una de plena carga. En los ejercicios anteriores estuvimos comparando uno de plena carga con uno de 125%, por ejemplo. O sea, cualquier situación la puedo ir comparando con otra. Si puedo calcular la fuerza contra electromotrices, voy a poder calcular la velocidad, ¿sí? Lo otro que nos pedía era la potencia interna. La potencia interna, y propiamente dicha así interna, es porque es la potencia eléctrica que yo tengo internamente en el rotor. O sea, es la fuerza contra electromotriz por la corriente que circula en el inducido I sub A. ¿Sí? En este caso, siempre cuando tenemos el dato de un motor, de una potencia, todo eso es un valor nominal, ¿sí? Entonces vamos a hacer valor nominal como el valor de plena carga. Entonces la potencia interna nominal va a ser S sub CP por IA, o IA a plena carga. Y en este caso era 211,5 por los 54 son 11.421 watts. Que si lo dividimos por 746 lo tenemos en HP y nos da 15,31 HP. ¿Sí? Y esta es la potencia interna que yo voy a tener en el motor. Si yo digo esta va a ser la potencia en el eje, no, le tengo que restar pérdidas, ¿sí? Diferentes pérdidas, que ya vamos a ver, hay un ejercicio, pero hasta vamos a tener pérdidas de rozamiento con el aire. Un elemento que se mueve en el aire tiene una pérdida de energía por el roce con el aire, ¿sí? Entonces estos 1531 HP sería la potencia interna que tenemos en el motor. Entonces, entendido esto,
ahora sí vamos al ejercicio en donde se levanta la llave S y queda el motor con una conexión compound. Dice, utilizando el motor del ejercicio anterior, considérese, y esto es importante porque es una ayudita para hacerlo, ¿no? Considérese que en vacío el flujo es el mismo. Ojo que ahí es importante lo que dice. O sea, yo digo, el motor ahora le levanté la llave S, pero me dice que a pesar de haberle levantado la llave S, en vacío el flujo de excitación es el mismo. O sea que la excitación serie, como I sub 0 vale muy bajito, 4 amperes, no me aporta nada. Y lo aporta nada, sí, pero muy poquito, entonces no lo considero. Y digo que el motor se comporta como una derivación o un paralelo en vacío. Por eso dice, el flujo es el mismo. Y que se conecta como motor compound aditivo en conexión larga. ¿Por qué dice aditivo y en conexión larga? Bueno, conexión larga, ustedes ya saben, es la que abraza inducido y la excitación serie, conexión corta es la que abraza inducido solamente. Y aditivo, ¿por qué? Porque quiere decir que se suman los flujos, ¿sí?, de la excitación derivación y de la excitación serie. Dice, a carga nominal, que teníamos del motorcito este a 55 amperes, el flujo aumenta un 25%. Ahí me está dando el dato que cuando trabajo en I sub 0, el flujo no varía. Tómalo como un motor de derivación, me está diciendo. Ahora, cuando está trabajando a carga nominal, ya la corriente que pasa por la excitación serie está aportando, ¿sí?, y esto hace de que el flujo aumente un 25%. ¿Por qué aumenta? Porque es aditivo, es compound aditivo. ¿Sí? Si estuviera restando, estaría disminuyendo. ¿Sí? Si estuviera restando, sería sustractivo en vez de aditivo. Acuérdense que el aditivo nosotros logramos cuando tenemos las conexiones o cuando tenemos los homólogos que sumen, ¿sí? Cuando un arrollamiento va a sumar con el otro cuando termine, inicie en su homólogo y su terminación inicia en el homólogo siguiente. Bueno, entonces hay que calcular con todas estas consideraciones la velocidad en vacío, la velocidad a plena carga, los pares internos, acá tenemos conceptos nuevos, pares internos a plena carga con y sin excitación serie, y la potencia interna del motor. Bueno, con todo el enunciado que se mandó, el primer punto, que es el calcular la velocidad, es lo mismo, termina siendo lo mismo que veníamos calculando, pero hay un concepto importante acá, que es decir, yo al flujo de la excitación serio lo puedo despreciar en un compound en el I sub 0, cuando está en vacío, cuando no tiene carga. ¿Sí? Entonces, siendo eso, yo calculo la fuerza contra el electromotriz para el I sub 0 va a ser igual al BA menos el I sub 0 por todas las resistencias que tengo en serie. RA, R de compensación auxiliar, y RS, porque ya la voy a tener viva, a la resistencia de la excitación serie, y menos la caída en la escobilla BD. Los valores eran 0,25, 0,25 y 0,15, 5 volt de caída de escobilla, ¿sí? Y entonces nos da que la fuerza contra el electromotriz es 223,05. De la misma manera vamos a tener, como veníamos haciendo, la relación, entonces, entre la velocidad y la fuerza contra el electromotriz, y como decimos que si no consideramos el arrollamiento de excitación serie, entonces el mismo motor que en el ejercicio anterior, y lo comparamos con el ejercicio anterior. Se lo comparo con el 1810 que tenía y con los 224,25 que habíamos calculado en el anterior. Y con el nuevo valor de sub C de 223,05, ¿por qué cambia? Porque ahí está el agregado de las resistencias. O sea, yo digo, el flujo es el mismo, no cambia tanto, pero ojo que hay caídas, ¿sí? Y acá está considerando el de compensación, que en el ejercicio anterior no nos pidió que lo consideremos, y está considerando el serie, que es 0,15.
¿sí? Esto es lo que hace de que la E sub C sea diferente. Por lo tanto, S ahora vale 1800 RPM. ¿Sí? Con lo cual tenemos un valor diferente de velocidad, considerando que es un motor en donde le estamos aplicando una excitación serie, pero que despreciamos el flujo que produce cuando está en vacío. Ahí entonces estaríamos calculando la velocidad en vacío del nuevo motor. Ahora nos dice la velocidad a plena carga. Pero a plena carga nos dice que la excitación serie afecta, o sea, cambia. Cuando nosotros tenemos la excitación serie, también la fuerza contraelectromotriz está relacionada con la velocidad y el flujo. Pero el flujo no lo podemos eliminar porque cambia. En el derivación nosotros lo simplificábamos, dividíamos miembro a miembro y lo simplificábamos porque decíamos que era el mismo, porque por la excitación derivación pasaba siempre la misma corriente. En este caso ahora no. Pero me dice el dato que aumenta un 25%. Entonces yo digo, la nueva condición es que la velocidad va a ser K por la fuerza contraelectromotriz de esa nueva condición y el flujo va a ser 1,25. ¿Sí? Y la condición anterior era la fuerza contraelectromotriz y el flujo sin ningún incremento. Entonces hago la relación entre estas dos, ¿sí? Y de ahí saco una nueva fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Ya no en vacío, sino que en plena carga, que es 54, considero todas las caídas en la resistencia, la caída de escobilla, y me da 189,9. Con este 189,9 y considerando 1,25 del flujo, que sería como, fíjense que el 1,20, al dividir esto con esto, flujo y flujo se van a ir y me va a quedar el 1,25, ¿sí? A diferencia de las ecuaciones anteriores, me va a quedar que la fuerza contraelectromotriz de plena carga va a estar multiplicada por 1,25, que es la que está afectada por el arrollamiento serie, excitación serie. Entonces, con eso me va a dar una nueva velocidad a plena carga con la excitación serie y que va a ser de 1226 RPM. ¿Sí? O sea, fíjense, lo sacamos en función del dato que nos dio de que el flujo aumentaba un 25%. Y de todos modos, cuando nosotros trabajemos, ahora vamos a ver una excitación serie, que no tengamos todo este enunciado que nos ayuda, el flujo es directamente proporcional a la corriente, entonces vamos a decir que si la corriente aumenta un 20, un 25, un 30%, el flujo aumenta lo mismo, y de la misma manera vamos a ir relacionando, de manera que el flujo no nos interesa su valor, sino lo que se modifica cuando cambian las condiciones. ¿Sí? Bueno, y lo que nos pedía también era el par, ¿sí? La ecuación del par la vamos a ver acá por primera vez y la vamos a aplicar a todo tipo de motores, incluso de la corriente alterna. El par va a ser va a ser directamente proporcional a la potencia e inversamente proporcional a la velocidad. Y vamos a tener una constante que es la que hace un poco el acomodamiento de las dimensiones, en donde vamos a tener 5252, esa constante, si a la potencia la voy a expresar en HP, o 7,04 si a la potencia la voy a expresar en watt. ¿Sí? Sabemos que el par es también directamente proporcional al flujo y es directamente proporcional a la corriente, ¿sí? Pero en este caso, que nosotros tenemos la potencia que estuvimos calculando y que nos daba 15,31, ¿sí? Y que tenemos la velocidad de 1810, podemos calcular como que el par, ¿sí? Cuando expresamos la potencia en HP, nos da 44,2 pie por libra, o libra-pie. ¿Sí? Cada vez que pongamos 52, libra-pie va a ser el resultado, o si no, tenemos que poner 704 para poner P en watt, y que nos dé libra-pie. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí
sin la excitación serie, ese sería el par que tenemos, ¿sí? Utilizamos, fíjense, la potencia que habíamos calculado en el ejercicio anterior, utilizamos la velocidad del ejercicio anterior, y sacamos un valor del par. Ahora me dice, también en relación al enunciado, ¿sí? Dice lo mismo que cuando estuvimos calculando recién, el flujo nos aumenta un 25%. Entonces, como la relación del par es directamente proporcional al flujo y a la corriente, ¿sí? Yo voy a tener para una situación y para otra un cambio de par y un cambio de flujo y corriente. Como me dice que el flujo aumenta un 25%, yo puedo relacionar este con este, como que φ1 igual a 1,25 de φ, ¿sí? Y divido miembro a miembro T1 sobre T, simplifico φ y me dice que el par nuevo que yo quiero calcular en realidad es 1,25 del par original. ¿Sí? El par original ya lo había calculado arriba, con lo cual dice que 1,25 o 44,42, saco el nuevo par como 55,53 libra-pie. ¿Sí? ¿Vieron cómo sin saber el valor exacto del flujo, nosotros acá, haciendo una relación de un par con otro, podemos sacar el valor del nuevo? ¿Sí? Por supuesto que nos dijo que aumentaba un 25%, y eso es la base de todo, ¿no? Si no nos dice eso, no podemos hacer esta relación. Y después nos pide la potencia interna, ¿sí? Y bueno, acá vamos a tener la SUCP nueva que calculamos en el primer punto, 189,9, la corriente son 54, la I sub A en plena carga, y para pasarlo a HP dividimos 7,46 y nos da 13,75 HP. Con lo cual nos dice, el motor de derivación desarrolla mayor potencia a una velocidad mayor, y el par en el motor compuesto será mayor debido al agregado del flujo de excitación. Ahora, esto es lo que después vamos a terminar en el ejercicio viendo las curvas, estas relaciones de cómo cambia la potencia, el par de un motor en función de adicionar resistencia o de que sea con excitación serie o compuesto, esas curvas que ya vimos algo en generadores, es lo que expresa un poco esta relación que estamos viendo acá. ¿Se entendió eso? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver el próximo. De todos modos, no nos va a dar el tiempo para terminar todo. Por ahí en la próxima clase vamos a tener para terminar el práctico y podemos ver del apunte que yo le di algo del cálculo y diseño de un motor de corriente continua, para no avanzar con otro tema, y vemos por ahí si hay una clase, vamos a tener una clase más entre medio de esa última clase y la del parcial. Ya vemos. Si arrancamos por ahí con alternadores para no perder el ritmo, o si hacemos algún repaso o algo así. Bueno, entonces ahí vamos a ver el ejercicio 6, dice que la resistencia del circuito inducido de un motor serie, acá vamos a tener un motor serie, es de 25, de un motor serie de 25 HP, 250 volt, es de 0,1 ohm, ¿sí? Entonces, RS sería 0,1 ohm. La caída en la escobilla de 3 volt, la excitación serie es 0,05, ahora ya vamos a ver cuál es una y cuál es otra. Y dice, cuando el motor absorbe 85 amperes, la velocidad es de 600 RPM. Se nos está dando, absorbe 85, la está dando la corriente en línea, y nos dice que está a 600 vueltas.
Dice, considerar que el motor funciona en la parte lineal de su curva de saturación y calcular. A esto que no lo hemos mencionado hasta ahora, en realidad lo tendríamos que haber mencionado para todo. Nosotros cuando trabajamos en todo lo que es máquinas eléctricas, trabajamos con los núcleos saturados, ¿sí? Como que ¿se acuerdan del diagrama de histéresis? O sea, cuando yo tengo el circuito que me forma el área de magnetismo, bueno, yo ya no estoy trabajando sobre la saturación, ya está el acero, el núcleo no me va a variar, ¿sí? La condición de flujo por remanentes. ¿Sí? Entonces, dice eso, considerar que el motor funciona en la parte lineal de su curva de saturación, eso lo tendríamos que poner por ahí en todo acá, porque por ahí capaz que este ejercicio es de otra bibliografía y por eso lo dice. Entonces hay que calcular la velocidad cuando la corriente es de 100 y la velocidad cuando la corriente es de 40. Así que es lo mismo que habíamos calculado para el de excitación paralelo, nada más que ahora vamos a ver cómo se hace con el de excitación serie. Ahí tenemos el esquema. Tendríamos el inducido con la fuerza contraelectromotriz en su C, la caída de escobilla BD y RA. Todo esto sería el rotor. Y en serie con el rotor tenemos la resistencia, ¿sí? Y el arrollamiento de la excitación. Bueno, un punto más que también pedí acá, dice velocidad de los ítems anteriores con el agregado de una resistencia de 0,05 en derivación con el bobinado de excitación. ¿Sí? O sea que a esto le agrego una resistencia de 0,05. Entonces dice, fíjense el circuito acá de la figura, ¿sí? Dice que la velocidad con la que gira el motor es proporcional a la fuerza contraelectromotriz e inversamente proporcional al flujo. ¿Sí? En un motor serie, S es K por la fuerza contraelectromotriz sobre Φ. Cuando teníamos un motor de derivación, S, ¿sí? o la fuerza contraelectromotriz era igual a S por Φ por K. ¿Sí? Bueno, acá hay una relación K, puede entrar dividiendo, multiplicando, lo mismo. Es una constante. Bueno, pero el flujo acá, la forma de resolverlo esto es no querer saber el valor del flujo, sino que si el flujo tiene una relación con la corriente, acá directamente por la corriente que circula sobre la excitación, entonces en vez de expresar sobre el flujo, vamos a expresar sobre corriente. O sea que nos queda acá por la fuerza contraelectromotriz sobre la corriente, y la corriente va a variar, por lo cual vamos a tener un valor diferente para la otra velocidad. Haciendo la relación, a diferencia del motor de derivación, lo único que tenemos es que vamos a tener involucradas las corrientes. ¿Sí? En el anterior teníamos que S1 sobre S2 era igual a 1 sobre 2. Acá vamos a tener S1 sobre S2, o sea, dos situaciones diferentes del mismo motor, es igual a E1 por I2 sobre I1 por E2. De la cual podemos despejar S1. Vamos a calcular E1, vamos a calcular E2, y vamos a tener que saber cuánto vale I2 y cuánto vale I1, o la relación que hay entre una y otra. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros queremos calcular la fuerza contraelectromotriz, dice cuando es de 85 amperes IA y 600 RPM, como si fuera eso la situación nominal, lo pongo en la ecuación, la fuerza contraelectromotriz va a ser esto, E sub C va a ser igual a la caída de escobillas, o sea, la suma del BD, del IA por RA y del IA por RS, ¿no? O sea, BA 250 menos IA por RS más RA estaría dando la caída de estas dos, y BD la caída de escobilla. Bueno, ahí puedo calcular la fuerza contraelectromotriz para las 85 amperes que dice como nominal, es 234,25. Como nos pide que calculemos la velocidad para 100 amperes, ¿sí? Vamos a poner acá en IA 100, fíjese que acá no hay IF, no vayamos a mezclar o querer meter la IF, acá no está el arrollamiento de excitación paralelo. ¿Sí? Entonces es 100 directamente por la suma de las resistencias que tengan serie, esto más esto,
Y vamos a tener el valor de la fuerza contraelectromotriz para 100, 232 volts. De manera que, aplicando esta ecuación que tenemos acá, dentro del recuadro, vamos a venir y vamos a hacer la relación de la velocidad a 100, que es lo que nos está pidiendo, con respecto a la de 85, con la relación de las dos fuerzas contraelectromotriz que calculé, y las corrientes que nos dicen que son 85 y 100 amperes. ¿Sí? De manera que ahí sí puedo sacar yo la velocidad a 100, o sea, cuando consume 100 amperes, y es 505 RPM. ¿Sí? Fíjense, tenía 600 RPM, ¿sí? Cuando la corriente aumentó, la velocidad bajó. ¿Sí? Característica del motor serie. Después nos dice, bueno, a ver si la corriente baja, en vez de subir a 40 amperes, ¿qué es lo que pasa? Calculo la E de 40, todo con los mismos valores, nada más que poniendo I40 acá, ¿sí? Y me va a dar un valor de 1312. ¿Sí? Quiere decir, bajé la corriente y aumentó la velocidad. ¿Sí? Y bueno, entonces, esta da la curva característica, o explica la curva característica que tiene el motor de corriente continua, que cuando más baja la corriente, más se embala el motor, hasta como parecer de que se va al infinito cuando la corriente va a cero. ¿Sí? Lógicamente el motor llega a un determinado valor y ya no aumenta más la velocidad, ¿no? Pero la curva entonces ya la vamos a ver después, cuando se las mencione y cuando las veamos ya van a recordar. Es muy característica la curva del motor serie. Entonces dice, ahora dice, si le agregamos una resistencia de 0,05 al bobinado de la excitación serie, ¿qué es lo que estaría pasando con las velocidades? Entonces fíjense el esquema. Cuando tengo IA, agrego en paralelo le pongo a la que yo ya tengo de la excitación serie, le agrego un 0,05. ¿Sí? Entonces, la corriente se me va a dividir en dos. O sea, le pone ese valor para que sea exactamente la mitad, ¿no? Y A sobre 2 para un lado y A sobre 2 sobre el otro. Entonces dice, ¿qué pasa con las velocidades? Bueno, esto que tenemos acá es el paralelo de dos resistencias, lo resuelve acá, y le da como si fuera toda una resistencia de 0,025 ohms. ¿Sí? Esto sería una R de 0,025, ¿sí? Resolviendo el paralelo. Entonces dice, si calculo la fuerza contraelectromotriz, ahora van a quedar los 250 volts que tengo en Borne, los 100 amperes, porque vamos a calcular para 100 y para 40, para compararlo con lo anterior, y el tema varía con el valor de RS. Acá antes teníamos 0,05 y ahora tenemos 0,025 porque le agregamos un 0,05 en paralelo. ¿Sí? 0,1 es RA y 3 es la caída de la escobilla. Resultado es que la fuerza contra electromotriz da 234,5. Y para 40, lo mismo, da 242. Y con eso, si vamos a las mismas ecuaciones, lo único que tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, es que esto que le agregamos acá es una resistencia, ¿sí? Y consume la mitad de la corriente, y no genera flujo. Y le quita entonces la mitad de la corriente al arrollamiento que sí genera flujo. Con lo cual, entonces, si yo relaciono la corriente de 100 ahora, con esta resistencia adicional en paralelo, va a ser de 100 dividido 2, o sea, lo que genera, ¿sí? Lo que genera un flujo de excitación va a estar a la mitad. Con lo cual, voy a tener la misma ecuación, ¿sí? De la relación entre las velocidades y las fuerzas contraelectromotrices y la corriente, nada más que la I de 100 va a ser 100 dividido 2. Por eso es que queda 234,5 por 85 sobre 234,25 por 50, cuando antes teníamos 100 acá, ¿sí? Relacionándolo con los 600 RPM. Y para 40, lo mismo, nada más que en vez de 40 vamos a tener 20.
¿Qué pasó? Y en este caso la velocidad aumentó. Acuérdense que la velocidad anterior nos daba 505. Acá aumentó a 1021, y en el de 40 que daba 1312, da 2634. ¿Sí? Quiere decir que una de las alternativas es, si yo reduzco la velocidad, o sea, aumenta la velocidad, reduzco la corriente, aumenta la velocidad. ¿Cómo puedo reducir la corriente? Y poniendo en paralelo resistencia con la excitación serie. ¿Sí? Eso explicaría esto que nosotros tenemos acá, como que es un reóstato, ¿sí? Este esquema, y que en un principio por ahí consideramos como todo una sola resistencia. Y acá lo que dice, bueno, ahora consideremos que este valor de este reóstato variable acá se pone en un valor de R igual que el valor de RS que teníamos en un principio. Con lo cual la corriente entonces se divide parte para acá y parte por el reóstato. La parte que va por el reóstato, que es la mitad porque lo regula en el mismo valor que RS, no genera flujo, ¿sí? Y eso hace que nos provoque estas variaciones. ¿Se entiende? ¿Están ahí todavía? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, profesor. Necesito. bueno, vamos a ver este último ejercicio, este último punto, que se puede calcular para todos los ejercicios anteriores. Y así como teníamos la regulación de tensión en generadores, en los motores, y ustedes ya están viendo, estamos priorizando el cálculo de las velocidades, vamos a tener la regulación de velocidad. Y también va a ser una diferencia porcentual entre la velocidad nominal y la velocidad en vacío. Entonces dice, calcular la regulación de velocidad del motor del ejercicio anterior, suponiendo que la corriente de 40 corresponde al vacío y la de 100 a plena carga. ¿Sí? Es como para hacer un ejercicio. Hacer extensivo este cálculo a 2 ejercicios más del práctico. Entonces, SR se identifica como regulación de velocidad y es igual a S sub 0 menos SN sobre SN por 100. S sub 0 es la velocidad de vacío, SN es la nominal. Si la de vacío nos dice que la que corresponde a 40 amperes era 1312, sin el agregado de la resistencia, ¿no? Y la de nominal, en la que correspondía a 100, entonces 505. Con lo cual la relación, o la regulación de velocidad da 159,8% con esos datos, ¿no? Si tomamos otro ejercicio, por ejemplo, porque esto lo podemos hacer para cualquier motor, sea excitación serie, excitación derivación o compuesto. Entonces tomamos el del ejercicio 5 compuesto, tomamos las velocidades que decía en ese ejercicio de vacío y que calculamos de plena carga, eran 1800 y 1226, y nos da una regulación de velocidad de 46,82. Y para el ejercicio 4, también contando eso, por eso dice tomar 2 ejercicios del práctico, tomó el anterior y el 4, y en el 4, que teníamos las 2 velocidades de vacío y nominal, da el 6%. Y esto es importante verlo, dice, en motores de derivación la regulación de velocidad es pequeña. O sea, no hay gran diferencia en un motor con excitación de derivación entre la velocidad de vacío y la velocidad nominal. En motores compound es de un nivel medio, alrededor del 40%, pero en los motores serie la regulación es elevada, superando generalmente el 100%. 140, 150%. Y ahí tienen algunas curvas, después vamos a ver algunas más. Dice, ahí tenemos, fíjense, motor derivación en la curva superior, motor compuesto y motor serie. Fíjense, la del motor serie, a medida que baja la corriente, acá tenemos corriente I, ¿sí? Y acá tenemos velocidad S. Fíjense, acá está en 140, si bajamos a 120, la velocidad empieza a aumentar. ¿Sí? Y acá en 20 ya se nos va de escala, y como que tendiendo a cero,
¿sí? Como está dividiendo la corriente, tendería al infinito la velocidad, ¿no? Entonces la curva del motor serie así, arranca paralelo al eje vertical y después empieza a tomar la curvatura. ¿Sí? Donde vamos a tener una zona de trabajo del motor, vamos a decir, bueno, entre 20 y no sé, y 120 amperes, por decir así, ¿no? La condición de arranque estaría entre los 0 y los 20, bueno, donde nosotros no arrancamos con velocidad infinita. ¿Sí? Arrancamos en motor parado también. Bueno, con esto vimos el práctico y nos faltarían los ejercicios adjuntos y ver a los otros que yo les pasé por mail la semana pasada. Y bueno, estaríamos terminando acá. Tenemos